cada paso en mi andar. Amados, un abrazo muy especial, muy buenas noches. Dios ha venido colocando en mi corazón un tema que trataremos a continuación, hablando de la pandemia. O sea, todo lo que nosotros estamos atravesando como nación, porque no es únicamente nuestro departamento, sino nuestra nación, es algo que ha brotado de nosotros, quizás actitudes que no teníamos muy claras que nosotros teníamos. O sea, yo creo que muchos de los que estamos pasando por medio de la pandemia, nos estamos dando cuenta que hay cosas de nosotros que eran totalmente desconocidas. Como qué hacemos nosotros en el encierro, qué hacemos cuando las cosas no van bien. Porque las encuestas están ahí en internet y se pueden mirar qué índices referente a las situaciones han decrecido y qué otros han aumentado. Entonces, si uno de los índices que dice que ha crecido son las peleas en casa, el maltrato intrafamiliar, eso está evidenciando algo. Y aquí no están hablando únicamente de las familias de otros países. De hecho, en nuestro país, estoy hablando de este índice. Entonces nosotros siempre, cuando estamos pensando en esto de la pandemia, estamos pensando un poco más en cómo lo vamos a solucionar cuando llegan las vacunas. Hay gente que dice que se vacuna, otra gente que no se vacuna. Bueno, cada quien con su pensamiento. Pero yo me quiero centrar un poco en que la pandemia ha dejado también altas equivocaciones en nosotros. Porque claro, cuando no hay dinero se pelea más, eso dicen las encuestas. No debería ser así, pero es la verdad. Cuando no hay dinero y hay escasez de algo, se pelea un poco más. Ahora que estamos todos en la casa, trabajando desde casa,
se tiene un poco más de conflicto incluso con la familia, eso es lo que dicen las encuestas. O sea que la pandemia también ha dado para que nosotros como hijos de Dios nos equivoquemos más. Y, y, y estos son los temas que, pues que a mí me da hasta risa incluso tratarlos porque es una realidad, ¿no? Eh, yo en estos días, bueno, en estos días nos llevamos un año en el tiempo de pandemia, pero yo recuerdo que al inicio de la pandemia, como no suponíamos que iba a ser tanto el tiempo en la pandemia, se hablaba, yo observé muchas predicaciones, muchas mujeres y hombres predicando por la internet y hacían predicaciones como si esto no fuera a durar tanto, ¿no? Entonces, claro, como al principio se decía que 3 meses no pasábamos, entonces, si ustedes recuerdan muy bien, se decía, si todos nos quedamos en casa, el virus no tiene posibilidad de mutar y de contagiarse a otras personas. Entonces, como el virus está en la calle, si nos quedamos todos en casa, el virus se muere. Y esa era la teoría, ¿no? En marzo, abril y mayo del año pasado. Y eso no pasó. Entonces yo vi muchas predicaciones hablando de cosas, no, de esta vamos a salir y está muy bien, pero mira que esto se nos alargó, esto se nos extendió de tal manera que, que este es el punto, que no sabemos exactamente en qué momento la gente va a estar totalmente vacunada, por ejemplo. Y falta año, año y medio para eso, si es que nos va bien. Entonces, esto de las equivocaciones es un tema que está inmerso en medio de la pandemia. Como ustedes ven, el día de ayer la ola invernal dejó unos estragos pero tremendos. Eh, Tengo muy fijo en mi mente la ciudad de Cali. Todos los arroyos y los ríos se desbordaron. Eh, sí, partes de la ciudad que nunca se habían inundado se inundaron. Y lo que yo decía el domingo pasado, no es únicamente la pandemia, porque nosotros estamos muy centrados en la pandemia, pero hay otras cosas, como la delincuencia, la ola invernal, la escasez en el país, la pobreza, y hay otras cosas que también merecen nuestra oración. Y una de las cosas que merece nuestra oración es la equivocación. Mira, la pandemia ha demostrado, volviendo al tema central, que, que la gente se equivoca más en medio de la pandemia, que la gente se equivoca más y que hay problemas que tenemos que solucionar. Por eso, el título que Dios me regala para hoy, basado en Juan capítulo 8, es reacción ante una equivocación. O sea, ¿cómo espera Dios que nosotros reaccionemos cuando las personas se equivocan? Porque si algo ha demostrado la pandemia es que nos estamos equivocando un poco más también. Porque por el desespero intentamos buscar soluciones, intentamos hacer planes que por ahí no salen, nos aceleramos y nos equivocamos. Y cuando una persona se equivoca, ¿qué es lo que espera Dios que nosotros hagamos ante una equivocación? Juan capítulo 8 del versículo 1 en adelante dice de la siguiente manera. Y el Señor Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero el Señor Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo el Señor Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose el Señor Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Reacción ante la equivocación. Mira, eh, Dios mío santo, esta es una equivocación. A ver, no quiero entrar en el tema de si una equivocación es grave o menos grave o no tan grave, porque al final equivocación es equivocación. Pero esta es una equivocación que por el relato bíblico tenía cierto condimento referente a la gravedad, entendiendo que en la ley lo que Dios más aborrecía era la idolatría y después la fornicación y el adulterio. O sea, aquí está mencionándose uno de los dos pecados que eran muy graves en esta época. No quiero decir que los otros fueran más leves, pero estas cosas te daban para apedrearte inmediatamente. O sea, no tengan dioses aparte de mí. O sea, cuando adoras otro Dios y no a Dios, esta idolatría, Dios la condenaba, pero inmediatamente. Tanto así que cuando se hace la segunda ley, estoy hablando de Deuteronomio capítulo 5 en adelante, Dios les vuelve a recordar que el primer mandamiento o la primera advertencia es no sean idólatras. Y lo segundo es la fornicación o el adulterio, condenándolo de esta manera. Por ejemplo, te das cuenta que cuando ellos hacían negocios con naciones paganas, él decía, y el pueblo se ha prostituido. Y cuando vos te colocas a revisar la historia, no es que el pueblo estuviera en actos sexuales impuros, no, tiene que ver con que hacían negocios con otros, y Dios le llamaba a eso prostitución, hablando del adulterio y la fornicación. Entonces, lo que es la idolatría y el adulterio en la Biblia, Dios lo tenía muy marcado para esta nación. Y aquí encontramos a una chica en medio de una de estas dos cosas que Dios más aborrecía. Pero a forma de introducción te digo que cuando se la llevan al Señor Jesús, la primera intención que él tenía era no meterse en lo que no le importaba. Claro. O sea, mira, yo creo que hoy nos va a ir bien con esto que vamos a hablar acá. A forma de introducción necesito decirte que cuando le llevaron a una persona con uno de los pecados más grandes registrados en la Biblia, el Señor Jesús ni se inmutó y siguió escribiendo en tierra. O sea, él siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y te das cuenta que muchas veces nos comentan algo de alguien. No, y mira que fulano de tal cosa. Y hacemos un show, un escándalo, la indirecta por las redes sociales. Y yo veo que uno de los dos pecados que Dios más aborrecía se menciona. Y el Señor Jesús ni les levantó la cabeza. Dice la palabra del Señor que siguió escribiendo en tierra, sin problema. Ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús tenía alguna cosa particular que yo creo que nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza, y perdón si suena fuerte, pero el Señor Jesús era experto en no meterse en lo que no le importaba, pero experto, experto. Y es un carácter de él. Cuando la mujer sirofenicia le pide que le ayude, le dice, hombre, yo no puedo meterme en esto, porque yo vine a los hijos de la casa de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y darlo al extranjero. O sea, él no se metía en cosas que no le convenían, o en cosas que no le competían, perdón. Y aquí yo veo al Señor Jesús con un asunto gravísimo, queriendo guardar silencio. A forma de introducción, no es un punto de predicación, pero vale la pena revisarlo. Cuando nosotros nos enteramos de un asunto grave de una persona, ¿cuál es nuestra actitud? Porque aquí yo me encuentro a un Señor Jesús que no quería ni meterse en eso. El día que nosotros entendamos como iglesia que metiéndonos en los asuntos que no nos importan y multiplicando el pecado de la gente cuando nos damos cuenta que alguien cayó, que alguien falló, que algún tipo de cosa, el día que nosotros entendamos que replicando y multiplicando esto estamos haciendo un daño tremendo, el día que nosotros entendamos eso, primero vamos a llorar y le vamos a pedir perdón al Señor. Yo no estoy defendiendo a las personas que se hayan equivocado, y si usted me conoce sabe que mi carácter no es ese y el carácter de esta predicación tampoco es ese. Pero nosotros no tenemos que andar replicando cuando la gente peca y cuando la gente se equivoca, porque aquí, bíblicamente hablando, el Señor Jesús ni se quería meter en un pecado de adulterio de una muchacha. Y aquí no dice únicamente fornicación, dice adulterio, dando a entender que la muchacha era la soltera del paseo. Porque ¿qué es adulterar? ¿Cierto? Falsear o cambiar por otro.
Entonces, aquí no se dice, y ella se encontró en fornicación, como si fueran dos muchachos solteros. Aquí se dice que estaban adulterando, haciendo una clara alusión que el hombre probablemente estaba casado y la chica no. O sea, más grave que la fornicación, el adulterio, por ejemplo. Y ustedes ven al Señor Jesús haciendo un escándalo. El Señor Jesús ni bolas le quería parar a eso. Él no le paraba bolas a eso. Porque el Señor Jesús no entraba en esos juegos. De hecho, la palabra es clara, sino que nosotros leemos muy rápido la Biblia. Cuando le entramos a esos juegos, estamos cayendo en tentación. Y la tentación, en la tentación del diablo. Dice que le llevaron a una muchacha para tentarle. Él por eso no le entró a eso. Ustedes entienden, amados hermanos, que cuando nosotros empezamos a hacer bochinche y a hacer chisme de una situación que nosotros nos enteramos y no la entregamos en oración al Señor, estamos siendo parte del chisme y del bochinche, y más allá de eso estamos cayendo en tentación. Y como aquí se dice que le llevaron a una muchacha para tentarle y el Señor Jesús no quería caer en tentación, por eso ni quería responder de eso. Ni quería responder. Más allá de la prueba que le estaban haciendo a él, porque imagínate el nivel tan duro. Si decía, déjenla libre, estás desautorizando a Moisés. Si decía, apedréenla, y este no es que era el misericordioso y el amoroso, ¿cómo le va a echar piedra a una muchacha? O sea, la respuesta que él diera iba a ser malinterpretada y le iban a condenar por ella. Por eso él no quería responder. Iglesia, a forma de introducción, y perdón el tema de introducción tan largo, el Señor Jesús era experto en no meterse en lo que no le importaba. Y cuando se daba cuenta de situaciones que no le competían a él, pues él no hablaba de las situaciones. Decime, ¿en qué suma cuando nos encontramos un pecado de una persona empezar a replicarlo y empezar a comentarle a la gente? ¿No te das cuenta que así se le hace más daño a la persona? Entonces, reacciones ante una equivocación es nuestro título para hoy. 3 reacciones ante una equivocación, o cómo podemos nosotros, yo creo que cómo podemos nosotros salir de una equivocación, cómo podemos nosotros tratar una equivocación, o sea, cómo podemos nosotros hacer cuando una persona se equivoca. Y el Señor Jesús aquí nos está dando una cátedra de eso. 3 acciones. La primera acción o primera palabra que aparece es la palabra comunión. Juan 8:1 y 8:2 dice, y el Señor Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba. Hablemos de 2 cosas en esos 2 versículos. Lo primero es que esta historia termina bien porque hubo un lugar llamado monte. O sea, el Señor Jesús está orando, según este versículo, toda la noche, porque se va al monte de los olivos y cuando regresa por la mañana. Ustedes recuerdan que en la cultura judía no se caminaba o se transitaba de noche. El día iba como hasta las 5 de la tarde, después todo el mundo se metía en su casa. ¿Qué te intento decir con esto? El Señor Jesús, para poder caminar hacia el monte de los olivos, tuvo que haberse metido entrando la noche. Y el versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo. O sea, él pasó del monte al templo. Eso significa que tuvo comunión con el Padre toda la noche. Esta historia termina bien porque el Señor Jesús tuvo comunión con el Padre. Nosotros no deberíamos tomar ninguna acción antes de estar en comunión con el Padre. No deberíamos opinar. No, mira, aquí, perdón hermanos, pero esta historia está develando nosotros muchas veces por qué nos equivocamos tanto en el trato con las personas. Y es porque antes de tratar a las personas o antes de tomar alguna determinación, no oramos ni ayunamos. O sea, esta historia termina bien porque hubo un lugar llamado monte, el cual el Señor Jesús utilizó. ¿Ok? Entonces, Él se fue para el monte. Por eso esta historia para esta mujer termina muy bien. Las sanas costumbres de ayunar antes de pasar una hoja de vida, de orar antes de ir a hablar con la persona. ¿Te acordás? Los que somos un poco más antiguos decíamos esto. No, voy a tener una semana de ayuno porque voy a llamar a confrontar a una persona. Voy a tener 3 días de ayuno porque voy a ir a pasar esta hoja de vida para un empleo. O sea, estos rudimentos y enseñanzas antiguas de hacer oración antes de y de hacer ayuno antes de no se pueden perder.
Las sanas costumbres deben seguir realizándose, y más en nosotros como hijos de Dios. Esta historia termina bien para la muchacha, porque el Señor Jesús venía de estar en comunión. Los que la llevaron a acusarla, lógicamente no estaban en comunión. Como primera medida eso dentro del primer punto de predicación. Y dentro del segundo punto de predicación a mí me llama la atención que el Señor Jesús está en el monte en comunión y después dice el versículo 2 que les enseña en el templo. O sea que la contundencia de tu enseñanza depende de cuánto tiempo pases en el monte de la oración. Te das cuenta que el Señor Jesús no enseñaba con tecnicismos, que fue lo que el apóstol Pablo dijo. Hombre, yo aquí no vengo con vanas sabidurías. O sea, hablando de la parte humana, yo les estoy enseñando lo que viene del cielo. El Señor Jesús era tan metódico en cosas que antes de enseñarle a la gente se metía al monte para enseñarles lo que el monte decía que tenía que enseñarles. O sea, ¿nosotros qué enseñamos? ¿O en qué momento enseñamos? ¿Después de haber tenido un tiempo de oración? ¿O únicamente porque nos toca enseñar? O sea, la contundencia de nuestras enseñanzas dependerán de cuánto tiempo hayamos pasado en el monte. El buen trato hacia la gente dependerá de cuánto tiempo hayamos pasado en el monte. Que el monte se vuelva una parte fundamental en nosotros, porque el monte trae comunión. La primera palabra es comunión. La segunda palabra es identificación. El Señor Jesús se identificó tanto con esta mujer que Juan 8:7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Se dan cuenta que nuestro Señor condena más la actitud de los que la estaban juzgando que a la misma mujer pecadora? A ver si explico esto. No es que el Señor Jesús la estuviera defendiendo a ella, no. El Señor Jesús está condenando más a los que la estaban condenando a ella que a la misma mujer. Eso es tener identificación. ¿Le está guardando su pecado? No, porque hay una sentencia que se lee muy fácil. Ese vete y no peques más no es como que haz lo que se te dé la gana y andate. No, ese es un regaño muy fuerte. Pero la identificación que nosotros como hijos de Dios debemos tener con las personas que se han equivocado es de este nivel, no destruyéndolas, sino defendiéndoles su corazón, no alcahueteándoles su pecado, porque el Señor Jesús jamás le alcahuetea el pecado. Él lo que hace es cuidarle su corazón, porque Él entiende que hay personas que se pueden restaurar, así como vos y yo algún día nos restauramos. Mira, es sencillo, para no darle más largas a esto. La identificación se muestra en qué? En que el Señor Jesús hoy nos está diciendo, el que está con pecado acusa, quien está sin pecado abraza. Desglosémoslo un poco o intentemos explicarlo. La historia muestra que todos tenían pecados, desde los más viejos hasta los postreros, ¿cierto? Cuando él dice, el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, y si todos se fueron, todos tenían pecado. ¿Y esos que tenían pecado querían apedrearla? Sí. ¿El Señor Jesús tenía pecado? No. ¿Quiso apedrearla o abrazarla? Abrazarla. Síntesis o conclusión. Quien está con pecado, condena y juzga. Quien está sin pecado, abraza. ¿De qué lado estás? Ustedes se dan, mira, al Señor Jesús siempre le he insistido. Si vos tenés tiempo en la iglesia, esta frase me la vas a escuchar siempre. Al Señor Jesús hay que saberlo leer. Hay que saberlo leer. ¿Te acordás de, a ver, otra? Mateo capítulo 7. El no juzgar a los demás. Él habla del juzgar, pero muy cerca a esta idea, él tira una frase bravísima o un concepto bravísimo. Dice, ¿por qué no sacas o por qué no echas de ver la viga que tienes en tu ojo para poder sacar la paja de la otra persona? Es sencillo. Quien tiene la viga en su ojo, juzga. Quien tiene la paja en su ojo o menos de la paja, no juzga o abraza. Siempre el Señor Jesús manejó estos parámetros así. Quien tiene el pecado intenta apedrear.
quien está sin pecado, abraza. Pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hemos abrazado o hemos juzgado más? Porque eso depende de qué tan limpios estamos. Son las palabras del Señor Jesús. No me estoy inventando nada en la reflexión. La persona que tiene pecado juzga. La persona que está sin pecado abraza, como lo hizo el Señor Jesús. Hay que identificarse con las personas que se han equivocado, no para alcahuetearle su pecado, sino para cuidarle su corazón y que al final puedan llegar a una restauración. Mira, la justicia no acusa, es lo que intenta decir la Biblia. La justicia nunca acusa. Quien acusa es el pecado. Por eso, al diablo se le dice el señalador o el acusador. Que nuestro corazón sea tan grande como el del Señor Jesús para poder abrazar a una persona que se ha equivocado. Mira que al final el negocio sale hasta bueno, o sea, el plan sale bueno. Te explico. El Señor Jesús abraza a esta muchacha y esta muchacha, o sea, ganamos un alma para el reino. Si la apedreamos y se muere en pecado y se va para el infierno. La lógica del Señor Jesús es una lógica tan diferente a la nuestra. O sea, nosotros queremos apedrear siempre a una persona que se ha equivocado. Pero no te das cuenta que si la apedreas, sí, la matas. Ok, listo, quitas el pecado. Pero esa persona no tiene la posibilidad de resarcir su culpa y se va para el infierno con su pecado. Pero si la abrazas y la restituís, le das la posibilidad de regenerarse en lo malo que estaba haciendo y ganamos un alma para el reino de los cielos. ¿No se te hace que es más chévere o pertinente hacerlo de esa manera? Que el Señor nos ayude. Y lo tercero es defensa. Y esa defensa es lo que yo le llamo aquí ser cristiano. O sea, ser cristiano. Vamos con comunión primero, lo segundo es identificación y lo tercero es defensa. Y esa palabra defensa es ser cristiano. Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Cuando él le pregunta, ¿dónde está la gente que te acusa? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más, es la advertencia. Cuando entendemos que el acusador es el diablo, cambiaremos nuestra actitud. O sea, el día que la gente de la iglesia entienda, que nosotros como iglesia entendamos que quien acusa es el diablo, vamos a cambiar nuestra actitud. Vamos a cambiarla. Mira, ese maravilloso texto de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, que dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, hablando ya sabemos de quién, es el que os acusa delante de nuestro Dios día y noche. Ese ha sido arrojado. El acusador tiene una sola función, que es destruir. Entonces la pregunta que el texto bíblico o la historia te hace hoy es, ¿quieres destruir o quieres construir? Solo hay dos opciones. No puedes mutar. No puedes un día ser muy amoroso y tratar de abrazar y al otro día juzgar. Cuando entendemos que el acusador es el diablo, nosotros cambiamos nuestra manera de ser. Y no es pasarse al otro extremo, alcahuetear el pecado y condenar cosas y alcahuetear cosas, no. Es mantener un equilibrio. El Señor Jesús no la apedreó, primera opción, pero le dijo, no peques más. O sea, la abrazó, pero también le metió su regañito y le dijo, despierta hermana y haga las cosas bien. ¿Por qué no manejamos ese equilibrio? Porque el extremo es algo dañador. Hay gente que todo el tiempo, ay, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Eso es tóxico y no es sano. Y hay gente que siempre está dando piedra, piedra, piedra. Eso tampoco es sano y es tóxico. Combinémosla. El Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno, o sea, te abrazo, pero ándate y no peques más. O sea, le metió un regaño también. Combinemos el asunto. Como conclusión podemos decir algo. Mira, el proceso de restauración de una persona que se ha equivocado depende de nuestra comunión
identificación con el pecado de ellos para tratar el pecado y abrazar el corazón, y una defensa que se llama ser cristiano. Ni aún yo te condeno, vete y no peques más. Que entendamos que la restitución y la restauración y la regeneración de las personas que se han equivocado, así como nosotros nos hemos equivocado, tiene que ver con la comunión que tengamos con Dios, con la identificación que tengamos con el pecado de ellos para poder abrazar el corazón y rechazar el pecado y decirles que no pequen más. Y lo tercero, la defensa. Ni aún yo te condeno. La iglesia no se puso en la tierra para condenar a las personas. La iglesia se puso en la tierra para salvar a las personas y acercarlas a un arrepentimiento. Tenemos que pedirle perdón al Señor los que con nuestras actitudes hemos hecho que algunas personas se sientan señaladas, porque eso no está bien. Que Dios nos ayude, iglesia, y recuerden que comunión, identificación y defensa es lo que la persona que se equivoca está esperando de nosotros como iglesia. Señor, te damos gracias en este tiempo en el cual tú nos has enseñado a cómo tratar una equivocación. Yo bendigo, Padre Celestial, a cada mujer y hombre. Yo bendigo a cada niño, a cada niña, para que día tras día, Padre Celestial, crezcan con tus enseñanzas. Que entendamos, Padre Celestial, que lo que tú has encomendado a nosotros como iglesia es que ninguna de las personas que tienen contacto con nosotros se vayan a perder. Yo clamo a ti, Padre Celestial, para que día a día tengamos la posibilidad de poder restaurar corazones y rechazar al pecado a través de decirle a las personas, no peques más, pero yo abrazo tu corazón, porque esa siempre fue tu actitud. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti, Padre Santo, para que esto, que es tu deseo, porque está en tu mente, en tu corazón, por eso lo escribiste en la Biblia, sea lo que nosotros hagamos como hijos tuyos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, oramos a ti, Padre Celestial, y te pedimos por la situación que está pasando el mundo entero y especialmente nuestro país con los contagios y con los otros índices que develan, Padre Celestial, las encuestas, y más prontamente con la ola invernal. Salva y ten misericordia, Padre Santo, de todo aquel que se encuentra en necesidad. Hemos orado a ti y lo hacemos con fe. Amén y amén, Señor. Amados, Dios les bendiga muchísimo. Que Dios les cuide siempre y recuerden a orar, porque la oración es el arma más importante que tenemos como hijos de Dios. Fuerte abrazo y bendiciones.